Bienvenidos a la entrevista de France 24, un espacio en el que dialogamos con las personalidades más destacadas de América Latina y del mundo. En esta oportunidad contamos con la presencia de Felipe González, el expresidente del gobierno español entre los años 1982 y 1996. Señor González, muchísimas gracias por estar presente en France 24. Gracias a ustedes. Bueno, usted ha estado y está muy vinculado a Venezuela, es muy crítico del gobierno de Nicolás Maduro, también ha sido muy crítico del proceso de diálogo que se desarrolló en República Dominicana y ha cuestionado el rol como mediador de quien fuera su sucesor, de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué considera usted que necesita Venezuela? ¿Es posible una salida de la crisis mediante el diálogo? Bueno, el diálogo se ha intentado. El gobierno de Maduro, que ejerce el gobierno como una tiranía, sin reglas, sin respeto a las instituciones y desde luego sin respeto a la población venezolana. El diálogo ha sido utilizado hábilmente por el gobierno de Maduro para ganar un tiempo que Venezuela no tiene, teniendo en cuenta la catástrofe humanitaria, de seguridad y de destrucción del aparato productivo que vive. Por tanto, el tiempo de un diálogo por el diálogo, sin ningún objetivo, ya pasó. Yo hice una propuesta en junio de 2016 que se llamaba Diálogo, Pacto, Reconciliación y que tenía un objetivo. Eso ha sido absolutamente destruido por el gobierno al mismo tiempo que destruía su país. Por tanto, lo único que hay que ver es qué salida se puede obtener de Maduro para recuperar las libertades. Por tanto, lo único que cabría negociar sería la transición democrática, desde luego con una premisa fundamental: Maduro fuera del poder, digamos, y 3 millones de venezolanos de nuevo volviendo a su país. Usted fue asesor en la defensa de líderes opositores, entre ellos Leopoldo López y Antonio Ledesma. ¿Cómo es defender a opositores venezolanos? ¿A qué se enfrenta? Bueno, es un esfuerzo que conduce a la melancolía, porque el respeto a las reglas de juego, al derecho interno venezolano o al derecho internacional es nulo por parte de la tiranía. Por tanto, no hay ninguna posibilidad de ejercer realmente esa defensa. Y eso me ha pasado una y otra vez. No me sorprende tanto, porque yo sí que identifico la identidad, las características, de ese régimen, que todavía genera una cierta confusión. Yo sé que es una tiranía y por tanto la arbitrariedad es la regla. Acaba de morir, digamos que en la terminología venezolana, con la que tanto me identifico históricamente, la gente dice lo suicidaron. No dice ni siquiera, no se molestan en otra cosa. En fin, eso lo hemos vivido en España durante la dictadura y ahora vemos cómo esa tiranía destruye el país. No hay ninguna salida, ninguna, más Aclaremos que que la de se Maduro. está refiriendo al suicidio mientras estaba Eso es. de Albán. Eso es de Albán, claro, del concejal Albán, que acababa de volver de Naciones Unidas, lo detienen en el aeropuerto sin pasarlo a juicio, como suele hacer el Servicio de Inteligencia Bolivariano, el SEBIN, y con contradicciones incluso entre ellos, entre el fiscal y el ministro del Interior, aparece el hombre como habiéndose suicidado lanzándose de una ventana del 10º piso. Señor González, hubo unas declaraciones suyas que causaron cierta polémica. Usted dijo que las Fuerzas Armadas deben ser obedientes del mandato constitucional, pero si alguien violenta o vulnera ese mandato, como es el caso que considera usted que ha hecho Nicolás Maduro, las Fuerzas Armadas ya no tendrían entonces que obedecer y el poder de Maduro, que está fundamentado justamente en la tolerancia y en el apoyo de las Fuerzas Armadas, se vería de alguna manera resquebrajado. En todo caso, entonces, si las Fuerzas Armadas decidieran no apoyar más al gobierno de Maduro, Maduro se quedaría sin poder. Si bien usted aclaró que no apoya bajo ningún punto de vista una intervención militar, pareciera dejar abierta esa posibilidad de estas declaraciones. Sí, claro, siempre se genera una confusión. El problema es que la tiranía de Maduro hoy está sujeta en las bayonetas de las Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas retiran sus bayonetas,
no hace falta ninguna intervención, como oigo decir, de fuera o de dentro, solo si las Fuerzas Armadas cumplen con su misión constitucional de defender la Constitución bolivariana y por tanto la soberanía de los ciudadanos y no se suman a la represión del régimen, además de una parte de la cúpula de las Fuerzas Armadas que se suman al robo masivo de los recursos del país, simplemente Maduro no se sostiene. Vamos ahora de Venezuela a Europa y la fuerte crisis migratoria que está atravesando el continente. Miles de migrantes quieren llegar al continente, en el camino muchísimos mueren en el intento. España es el país que recibió el mayor número de migrantes en el año 2018 en comparación al resto de los países del continente. ¿Cree usted que esta actitud podría hacer que cobren más fuerzas las fuerzas o los movimientos conservadores en el país? ¿Qué consecuencias políticas podría tener? Bueno, el flujo migratorio hacia Europa está produciendo sin duda reacciones xenófobas, reacciones simplistas de extrema derecha, no cabe la menor duda. Europa entró en crisis por no tener una política migratoria en 2015 con una presión de 1 millón de personas, 1.200.000 personas. Y se resquebrajó realmente la respuesta política de cualquier signo, política europea respecto de la migración. Los 500 millones de europeos no han sabido reaccionar a esa crisis migratoria que tenía el antecedente de la crisis financiera devastadora de 2008. Por tanto, yo no creo que haya que plegarse a la demagogia de los que están hablando de la invasión y de este tipo de cosas. Europa va a necesitar en los próximos 30 años, además de flujos migratorios bien regulados y bien ordenados, porque no tiene población de sustitución. Justamente continuando un poco más con este tema, Luis Marco Aguiriano Nalda, el ministro de Asuntos Europeos de España, habló sobre las consecuencias de la política migratoria dura de Italia con esta suerte de renacimiento de la migración en España y dijo que Italia sufrió las consecuencias de la guerra en Siria, de los problemas en Libia y que sufrió una suerte de abandono por parte de la Unión Europea y en ese sentido dijo que todos los países de la región son responsables por la crisis migratoria, que hay una corresponsabilidad. ¿Coincide usted con este diagnóstico? Hay una buena parte de verdad en lo que dice, porque efectivamente durante, no digamos Grecia, en plena crisis, en pleno rescate, ¿no? Y pedirle a los griegos que aguanten aquella presión migratoria, como a los italianos. La frontera de la Unión Europea en un espacio de libertad de movimientos de personas, el espacio Schengen, en los mecanismos de integración de la Unión Europea, donde se mueven con libertad mercancías, servicios, capitales y personas, la frontera de Europa no es la frontera de Italia como nación, o la de España como nación, o la de Grecia como diría, o la de Alemania como nación. La frontera de Europa es la de todos, es la de Europa, y la respuesta tiene que ser europea. Yo he sido bastante crítico por la inexistencia de una política migratoria europea. No por criticar tal o cual política migratoria, porque no existe. Por tanto, no puedo criticar que esa política es equivocada, sino decir que lo peor de lo que puede ocurrir es una ausencia de política. Pero la reacción que se ha producido en Italia, veamos, Italia como España es un país históricamente de migraciones. O sea, Europa entera, el resto que no es Italia, está llena de migrantes italianos, en mucha menor medida de migrantes españoles. Por tanto, la sensibilidad de Italia respecto de la migración no puede estar representada por los discursos xenófobos que estamos viendo. Pero hay una corresponsabilidad europea que hay que corregir. Pero la Unión Europea no ha respondido a la crisis migratoria con ninguna política migratoria. Pasemos ahora al tema del independentismo catalán, que en los últimos tiempos ha tenido episodios muy relevantes, el referéndum de hace poco más de un año, luego la declaración independentista considerada ilegal por el gobierno central. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Y considera usted que sería viable algún tipo de concesión a Cataluña, por ejemplo, crear un estatuto para la comunidad con ciertas concesiones, como el caso vasco, por ejemplo?
Vamos a ver, no es que se considerara ilegal, ¿no? El 6 y el 7 de septiembre de hace un año, en Cataluña, el Parlamento, desde una minoría mayoritaria completamente ilegal, se saltó la legalidad del Estatuto de Autonomía en el que se basa el poder autonómico, de la Constitución y del ordenamiento jurídico. Digamos que, sin que se malinterpreten las palabras, institucionalmente dieron un golpe de Estado contra la legalidad estatutaria y constitucional. Entonces, yo lo que reprochaba al gobierno, no me importa el color, es que no se hubiera actuado cuando ya había habido manifestaciones de esa ilegalidad y actuado políticamente. Eso ha llevado la situación al momento actual. Entonces, en el momento actual el gobierno propone diálogo dentro de la legalidad. El diálogo dentro de la legalidad, con los límites constitucionales, permite buscar una fórmula de entendimiento, pero la contraparte, pese a las divisiones actuales, el gobierno de la Generalitat, que es representante del Estado español en Cataluña, no quiere jugar dentro de las reglas de juego de la democracia y de la Constitución. Cada vez le damos menos importancia a eso y se está produciendo una degradación de la democracia y una desafección a la democracia. ¿Por qué? Porque algunos defienden que hay democracia fuera de la legalidad. Señor González, muchísimas gracias por este diálogo con France 24. Nada, con mucho gusto. Perdóneme, yo quiero felicitar al gobierno del presidente Macron, ya lo he hecho personalmente, pero quiero que sea público, por su actitud como la del gobierno de Canadá, fuera del ámbito de América Latina, de defensa de la democracia en sus valores, de los derechos humanos en Venezuela. No recibirá muchos apoyos, no sé cuánto de significativo será el mío, pero le agradezco que haya pedido a la Corte Penal Internacional que haga de verdad una investigación sobre el comportamiento de esa tiranía en la que se ha convertido Venezuela. Señor González, vuelvo a agradecerle su presencia en France 24 y ustedes continúen informándose en el resto de nuestra programación y en france24.com.